Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Monkey Garage. Estamos por acá con el Picanto, que le vamos a pintar los rines, los 4 rines. Entonces por eso lo tengo acá en el parqueadero. Primero que tenemos que hacer es subir el carro en gato y ponerle torres para pues bajar los rines y pintarlos. Yo primero voy a bajar dos rines, o sea 2 llantas, para pintar primero esas 2 y luego pintar las otras 2. Entonces recuerden montar el carro en un gato y ponerle torres. Ya les muestro entonces qué sigue. Bueno, les cuento que ya bajé 2 de los rines y como ven, por esto los vamos a pintar. La pintura ya está muy feita y está ya pues rayaditos un poquito. Entonces recuerden quitarle las tapas del centro, solo es empujarlas de atrás hacia adelante y ellas salen a presión. Y tienen que darle una buena lavada a los rines, listo, que queden bien limpios. Si pueden, con un buen desengrasante, para ya luego darle la lija y que nos pegue pues la pintura nueva. Asegúrense de comprar una pintura adecuada para rines, que sea para rines, o si quieren pues algo más bonito, hacen preparar una pintura pues en algún sitio donde pinten carros o donde preparen pinturas para carros, listo. Entonces recuerden quitar las tapas del centro, salen a presión. Bueno muchachos, entonces lo que yo estaba haciendo ahora es que estaba aplicando un desengrasante para quitarle pues toda la grasa a los rines, y también preparé un agua pues con jabón para limpiarlos bien por el frente y por el lado de adentro. Hay que dejarlos bien limpios para que no nos quede pues mugre a la hora de pintar y nos pegue la pintura, listo. También pueden usar pues un cepillo o algo para limpiarlo bien los huequitos, que es lo que más ensucia del resto de las pastas de freno. Entonces voy a terminar de limpiar y les muestro qué sigue. Bueno muchachos, como ven ya los 2 rines están lavados y ya lo que sigue hacer es lijar los rines. Yo ya los estaba lijando. Yo estoy usando en estos momentos una lija de grano 200, es para quitarle pues como los rayones, para que quede más parejito. Y luego si quieren le pueden hacer con unas 600 más o menos, unas grano 600. Luego de que terminemos pues de lijar, hay que jugar bien los rines con buena agua para que botemos todo este residuo de la pintura vieja, listo. Entonces hay que lijar bien los huequitos, todos estos espacios, también acá donde van los pernos y todo el alrededor pues, y también la parte de adentro, la de acá abajo, listo. Entonces voy a terminar de lijar, los enjuago y les muestro qué sigue. Bueno muchachos, como ven, ya los rines están lijados y lo que estoy haciendo ahorita es que me conseguí un jueguito de cartas y los voy colocando acá alrededor de la llanta para no pintar la llanta, y así nos da espacio para pintar perfectamente, listo. Entonces voy a terminar de poner las carticas para empezar a pintar. Entonces tienen que conseguir, en mi caso yo me conseguí este aerosol que es para rines de color aluminio, y si ustedes quieren algo más trabajado, algo mejor, pueden mandar a preparar una pintura donde le pongan perlado o un tono de pintura que ustedes quieran en especial. Entonces voy a terminar acá de tapar la llanta con estas cartas y empezamos a pintar. Bueno, recuerden también encintar las válvulas o las cosas que no queramos que se pinten de los rines, listo. Entonces voy a terminar acá y les muestro cómo pintamos. Bueno muchachos, como ven ya terminé pues de tapar la llanta, y lo que voy a hacer ahorita es que primero voy a pintar estos huequitos que son como lo más complicado, y ya luego sí pintar acá afuera, y también faltaría pues pintar la parte interna del rin. Entonces lo primero es darle una capita suave como para que se vaya adhiriendo la pintura nueva, listo. Entonces la voy a terminar de dar esta capa y la idea es darle al menos unas
3 buenas capas, que quede bien pintadito y nos dure la pintura. Listo, entonces voy a terminar acá de pintar estos 2 rines, y este proceso hay que repetirlo en los otros 2, pero esa parte yo la voy a omitir para no hacer el video muy largo. Entonces les voy a mostrar ya cuando tenga los 2 rines pintados. Listo, seguida les muestro. Bueno muchachos, ya como ven, terminé de pintar los rines. Obviamente no queda perfecto porque es pintura en aerosol, pero el cambio es mucho, queda mucho más bonito. Pueden usar una pistola de estas, que es para que no se cansen no se cansen mucho del dedo, ya que es un poco maluco pintar con aerosol. Y les recomiendo que usen un aerosol por llanta, ya que hay que pintar el frente y por dentro. Entonces ahora sí, solo nos quedaría haciendo falta ponerle la tapa del centro. Como ven acá, la acomodamos en el sitio y solo es meterlas a presión. Entonces lo próximo que vamos a hacer es que por acá tiene como un huequito el rin, y le va a poner una línea roja. Seguida les muestro, es una línea de vinilo adhesivo, y les muestro cómo queda el carro. La voy a instalar y les muestro. Listo muchachos, miren cómo quedaron los rines ya pintados, y también le puse la rayita roja que les dije ahorita, de que quedaron muy bonitos. Bueno, tengo que repetir este proceso en el rin que tengo pues acá abajo, y repetir el proceso completo pues de lijar, de lavar, de pintar en los otros 2 rines. Como les dije, esa parte la voy a omitir, solo la voy a mostrar estos 2 para no hacer el video muy largo. Y lo que hice fue que le tomé la medida del diámetro del rin y el grosor de la línea como la quería, y la hice recortar en un plotter de corte. Eso es un vinilo adhesivo, y miren que queda muy bonito. Entonces va a terminar con el otro rin de ponerle la línea, y ya luego les muestro ya el carro con los 4 rines listos. Entonces en un rato nos vemos. No muchachos, miren, acá estoy pegándole la línea a este otro rin. Es muy fácil, como esto es adhesivo, solo es guiarlo por el espacio que nosotros queremos, sino que es que me queda un poco difícil mostrarles cómo lo pego, pero es solo guiarla por la zanjita esta, mira, por acá, y pasarle el dedo. Listo, les voy a terminar, les muestro ya ahorita con los rines montados ya en el picanto. Muchachos, miren, ya instalé los rines, que se ve muy bonito. Ya va a tocar es pintarle de nuevo las mordazas. La pintura está muy vieja, pero para que haga más juego con los rines. Pero miren que quedó muy bonito. Lo mismo atrás, también va a tocar pintarle las campanas de nuevo, para que se vea todo así ya bien bonito y bien pintadito. Vamos a ver el otro lado. El cambio es bastante grande, mejoró demasiado. La pintura que tenía ya estaba muy vieja y ya tenía pues también sus detallitos. Pero miren que quedó, la verdad quedó hermoso. Nada muchachos, espero que les haya gustado el video. Miren que es fácil pintarlos y literalmente renovar el carro. Entonces espero que me apoyen con sus likes y también suscribiéndose al canal. Nos vemos.